salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo en el día de hoy, donde estaremos abordando temas muy importantes, sobre todo con nuestro invitado especial, que nos estará conversando un poco más de una compañía que es muy valiosa, que en la actualidad, pues sabemos, el mundo de las telecomunicaciones está acaparando diversos sectores en el mundo. Y para ellos tenemos como invitado a nuestro amigo Fred, que estará conversando un poco más sobre la empresa, sus productos. Fred, bienvenido. Muy buenos días, Rogelio. ¿Cómo estás? Excelente. Cuéntanos un poco más de la empresa que actualmente estás manejando, que es bastante interesante todo lo que ustedes están haciendo. Bueno, Rogelio, nuestra compañía tiene como nombre TrueLink Fiber LLC. Es una compañía que básicamente nace en Panamá, pero está registrada en los Estados Unidos de Norteamérica y nos dedicamos a la fabricación de productos para las telecomunicaciones. Es una marca 100% panameña, con productos fabricados en China, en fábricas importantes de China, para cubrir lo que corresponde al territorio, digamos, de Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela. Son los países que estamos cubriendo en la actualidad a nivel de lo que corresponde a productos tanto para fibra óptica como la parte de cableado estructurado en cable de cobre. Y cuando nos mencionas a estos países, significa que ustedes tienen una presencia en la región. Háblanos un poco más de la tecnología de fibra óptica, que es algo que algunos conocen, pero para los que desean cambiar este tipo de tecnología, sería interesante que nos expliques por qué es el boom, por qué es importante en los tiempos actuales de utilizar este tipo de tecnología en telecomunicaciones. Ok, básicamente la importancia de la fibra óptica tiene que ver mucho con el ancho de banda por el cual se transmiten lo que corresponden los datos. Un claro ejemplo de eso es en la actualidad todo el mundo escucha el término de streaming, y streaming básicamente viene siendo lo que es video sobre la red de internet en este caso. Si tú tienes el servicio de Netflix, Netflix es un servicio de streaming. El servicio de Amazon Prime es un servicio de streaming. Entonces la fibra óptica facilita lo que corresponde el envío de las señales sobre cada uno de sus hilos al usuario final, de tal forma de que no haya ese delay o buffering que se mantiene dentro de lo que corresponde en las redes cuando al 100% utilizas una red de cable, de cobre en este caso. Entonces, te doy un claro ejemplo. La fibra óptica versus el cable de cobre. En un cable de cobre, eh, categoría 5, por decirte, que era lo que se utilizaba antes, pasan alrededor de ponerlo al máximo, por ejemplo, unas 500 comunicaciones al mismo tiempo de manera concurrente. Si tú agarras un cable de fibra óptica, que básicamente es el grosor de la hebra de un cabello, estás hablando de 10.000 conexiones simultáneas en este caso. Imagínate la cantidad de información que tú puedes estar mandando en un diámetro sumamente pequeño sobre un hilo de fibra óptica. Entonces, es parte del proceso de lo que viene cambiando las telecomunicaciones y digamos como que es la base que se mantiene para precisamente todo lo que es el backbone o lo que es el eje principal de lo que corresponde a las redes de Internet. Panamá tiene alrededor de 5 o 6 cables submarinos de fibra óptica que llegan a nuestro país y de aquí se reparten a diversas partes en las regiones de América, en este caso, por lo cual sigue siendo un eje muy importante a nivel de todas las telecomunicaciones a nivel regional. Eso es lo que viene siendo la parte de fibra óptica y de todas maneras todavía se utiliza mucho lo que es el cable UTP dentro de lo que son las redes internas de edificios, de oficinas y demás. Muy interesante realmente ese cambio. Yo le diría cambio radical, porque si hacemos un balance entre lo que nos ofrecía la tecnología que actualmente se sigue utilizando, ¿verdad? En este caso, las líneas de cobre, en comparación a la fibra óptica, que de hecho, no sé si nos explicas esa parte, la fibra óptica como tal no contiene metales, o sea, como por ejemplo cobre, ¿verdad? ¿Cierto? Es correcto. Ok, básicamente hay dos tipos de fibra óptica que se utilizan en el mercado. La fibra óptica que se llama monomodo, y en inglés es single mode, o la fibra óptica que es multimodo o multimode en inglés, en este caso.
¿Cuál es la diferencia? La fibra monomodo tiene un solo modo de enviar el haz de luz sobre el cable. En cambio, la fibra multimodo envía un haz de luz que va en diferentes direcciones o formatos dentro de lo que corresponde al cable. La monomodo, que es la fibra que más se utiliza a nivel de lo que son, digamos, la infraestructura externa, son aquellas que tú ves en los postes aéreos que se colocan, porque con la monomodo es más factible enviar lo que son las señales a través de largas distancias. Y la multimodo básicamente son para distancias cortas o instalaciones en nivel de interiores de edificios, per se como tal. Es ahí la diferencia entre los dos tipos de fibra. La monomodo, digamos, exterior para distancias largas y la multimodo para distancias mucho más cortas en este caso. Y es el nivel de transporte de la luz sobre el núcleo de la fibra. Esa es la diferencia que existe. ¿Actualmente es más costoso o más económico trabajar con fibra o con cobre? Una pregunta que me gustaría que nos explicara, porque tal vez muchas personas han escuchado la terminología y ya nos ha explicado ampliamente, ¿verdad?, cómo funcionan, pero muchas personas hacen la pregunta: "Bueno, pero si es que me paso a fibra, por ejemplo, algún proyecto nuevo, sabemos que están en la actualidad abriendo plazas comerciales, están construyendo edificios, condominios, o sea, en fin, la tendencia de seguir construyendo, obviamente, y acaparar más espacio conlleva también a que internamente se tengan líneas de comunicaciones, pero muchos pensaron: oye, pero ¿será que es más costoso, es más caro? ¿Qué me beneficia? Sería una de las interrogantes también que muchas personas se hacen, o desarrolladores también. Ok, esto es bien sencillo y te lo explico de esta forma. El cobre, digamos que es un metal precioso, por lo cual se convierte en un commodity. El cobre tiene que ver mucho con el alza y el baja de su precio, y eso incide en el costo de un cable de cobre que sea cobre 100%. Ahí hay digamos, un pero a nivel de lo que corresponde al costo para proyectos. En los últimos 3 meses a nivel mundial el cobre ha ido subiendo. La fibra no se mueve de esa forma. Tanto el cobre como la fibra, por ejemplo, cuando son las fábricas en China, el cobre se ve afectado por lo que son las bolsas de valores a nivel mundial de cómo se mueva, y se ve afectado por el costo del transporte marítimo hacia su destino. En cambio, la fibra, el único eje que tiene que le afecta viene siendo el costo marítimo hacia su destino. No es un commodity per se que suba y que baje. Te puedo hablar de que a lo mejor un metro de cobre te está costando posiblemente $1. Un metro de fibra te puede estar costando 17 a 60 centavos. Ahí vas a ver una clara opción de que tienes un ancho de banda sobre un cable de fibra y un cable de cobre. El cable de cobre te limita al ancho de banda que vayas a tener en tu casa, en este caso lo que vas a estar recibiendo como un servicio de internet, ¿no? Entonces, ese es el proceso que existe. Donde se instale, por ejemplo, un centro comercial en Panamá, cosas que no están sucediendo en Panamá que me parecen muy mal, como por ejemplo, dentro de la estructura tanto de cobre como de fibra óptica, existe un reglamento que tiene que ver directamente también con el cumplimiento con la Oficina aquí Nacional de los Bomberos, que el recubrimiento, ya sea de fibra óptica o el recubrimiento, ya sea de cable de cobre, tiene que tener la capacidad de poder resistir diversos tipos de fuegos. Y en este caso, de ahí entonces surgen lo que son los niveles de la chaqueta, tanto de los cables de cobre como los cables de fibra. Un cable normal está hecho de PVC, que viene siendo un plástico, y si tú le pones un fósforo a un plástico, se va a prender. Un cable CMR, que viene siendo Riser, tiene ya una composición química que hace que se vaya bajando la capacidad de un cable pleno, que básicamente lo que hace es también tener un químico mucho más potente que el Riser, que básicamente no permite que el cable se prenda. Ese tipo de reglamentos en Panamá no se cumplen, para que sepas. Podemos mencionar, Fed, que es un producto realmente, o una marca futurista, porque, como lo mencionas, hay una reglamentación como todo, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, al no darse cumplimiento, pero ustedes están un poco más allá. Y esto también trae otra interrogante, o más bien una consulta, porque hay algo curioso que sucede en nuestro país, y no solamente hablando porque no me quiero limitar solo a Panamá, sino también a muchos otros países. Hay un atractivo muy, muy importante, y son las playas. Entonces, por experiencia, aparte del trabajo que hemos realizado, nos hemos topado que muchas veces los condominios,
edificios de playa o hoteles, sufren de una característica muy particular, que es muy parecido a lo que sucede con el fuego, pero en este caso es gracias al salitre. Y digo gracias al salitre porque es digamos, uno de los elementos que tienden a afectar directamente toda la infraestructura de estas construcciones que hay en las playas. Afecta de igual manera la salitre, la sal, a los conductores de fibra óptica. ¿Cómo es la reacción de este tipo de ambiente, en este tipo de ambiente? No, el cable de fibra óptica no tiene nada que ver con el tipo de ambiente porque realmente su núcleo es un cable de fibra, normalmente es de plástico o puede ser de vidrio en este caso, entonces no se ve una posibilidad de corrosión con el núcleo del propio cable. Entonces la chaqueta es una chaqueta que es resistente. Las chaquetas dentro de los cables de fibra óptica pueden ser de manera distintas. Por ejemplo, una chaqueta que sea soterrada de un cable de fibra óptica tiene que el cable aguantar una cierta fricción sobre el suelo. Si hay un cable que es submarino, el cable submarino tiene que tener una capacidad de que el agua no traspase la chaqueta y no llegue al núcleo y que el núcleo esté forrado con un tape o con una arámida que no permita que el agua la toque. Entonces, en cada tipo de instalación, los cables cumplen diversas características que lo aseguran de tal forma que su funcionamiento o performance continúa de manera normal. En ese sentido no hay. En ese sentido, para mi concepto, lo que siempre tú tienes a nivel de lo que corresponde en equipos activos, que son aquellos equipos que reciben corriente, te hablo de un router, te hablo de un switch, normalmente ellos deben estar dentro de un centro de datos a una temperatura X en el cual los equipos se mantengan cuidados, se mantengan sobre piso flotante que vaya en contra de las inundaciones y demás. Si tú tienes un switch o un router a la intemperie en un hotel de playa, ten por seguro que ahí sí lo va a corroer porque ese es metal. Pero en lo que tiene que ver directamente con el cable, no va a ser ningún tipo de mella. Te voy a explicar un poquito de la estructura de Trolin en este caso. Trolin es una compañía totalmente distinta y diferente a todas las demás compañías que puedan existir en este rubro y posiblemente muy diferente a todas las demás compañías existentes. ¿Por qué te lo digo? Mi estructura principal, yo no tengo empleados, yo tengo socios o country managers por país. Esos socios ganan dentro de la ganancia que se esté dando o se esté generando dentro del país. Yo no genero un sueldo per se como tal, por lo cual yo no tengo un cargo de planilla directo en ese sentido. Entonces, estos socios se mueven generando lo que son negocios dentro de cada país, dándole márgenes de ganancias superiores a lo que podrían tener en un momento determinado como un asalariado de una compañía como tal. Tienen capacidad de decisión dentro del país, tienen capacidad de consultar de manera directa cómo vamos a estar manejando algunos negocios, tienen capacidad de poder referenciar negocios, tienen capacidad de sugerir sobre los negocios. Es una libertad amplia y lo más, digamos, lo más delicioso que yo le pondría es que este tipo de negocio es un negocio que siempre ocurre básicamente en horas de la mañana hasta, digamos, 1:30 de la tarde. Porque la gente toma las decisiones de compra entre ese horario. Ya después del almuerzo entra lo que corresponde a un letargo y las cosas se ponen más lentas. En este momento estamos despachando directamente de fábrica a cada uno de los países, ahorrándonos una gran cantidad digamos, de dinero o de costos dentro del proceso comercial. Y de igual forma tenemos planes de apertura a este momento de 2 bodegas. Una bodega que se va a estar encargando de lo que son los países en Centroamérica y toda la costa pacífica. Esta bodega va a estar quedando en Guatemala y estamos por aperturar también una bodega en Barranquilla, Colombia, que viene siendo una bodega que va a manejar todo lo que corresponde en las islas del Caribe, Colombia y Venezuela. Y de igual forma en Panamá, como digamos es el punto principal donde están las operaciones comerciales, muy posiblemente una pequeña bodega, creo que puede ser en Panamá Pacífico por lo que he estado viendo. Pero el desarrollo de lo que ha sido el negocio ha sido un desarrollo debido a una experiencia previa mía con un par de compañías para las cuales trabajé en este tipo de rubro, en el cual me dio mucha experiencia a nivel centroamericano y me dio mucha experiencia manejando los tipos de productos y las necesidades reales del mercado. De igual forma tengo una experiencia en otro poco de multinacionales que me han contactos habidos y por haber para generar esto. Pero también creo que un punto muy importante es
hablando de negocios o hablando de la propia vida, que ya te había comentado, este mundo es de los que se atreven. Y normalmente las personas generales, los negocios que quieren hacer, normalmente tienes que hacer una pregunta. Y esa pregunta, ya tú puedes saber las 3 posibilidades de respuesta. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser tal vez. Yo siempre me he dedicado a preguntar. Y normalmente cada vez que pregunto con una base real y me va súper bien. De ahí, entonces, toda esta capacidad actual de generar negocios, de tener una fábrica ahora en Shenzhen, que digamos que es propia, de tener ese brazo comercial muy fuerte a nivel de toda la región, y le damos muchas gracias a Dios por toda la oportunidad y las bendiciones que estamos recibiendo. Estamos posicionando la marca muy bien. Recientemente entramos a uno de los ISP más grandes de la región del Caribe, que tiene una base aquí en Panamá, y ya estamos dentro de los ISP también muy grandes a partir de Honduras y Colombia, con el cual estamos trabajando de manera directa. Y estamos por entrar en, digamos, la compañía más grande de Panamá a este momento también, por lo cual estamos muy contentos. Esa es parte de la estructura que estamos manejando. Les facilito mi número de celular y les voy a facilitar mi correo. Mi correo es fred.jurado@trulinkfiber.com y mi celular es el 507-6640-3720. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias a ti, Rogelio, y gracias a BitLife por la oportunidad. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.